Bienvenidos a la clase de Administración 1, soy la licenciada Katia Mejía y en este periodo estaré compartiendo con ustedes lo que es Administración 1. Mi formación académica fue en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITED, y mi título fue Licenciatura en Administración Industrial y de Negocios. El programa sistemático de la asignatura será valorado en 2 teóricos y 2 prácticos. La duración de la clase será de 5 horas 20 minutos a la semana. Y Administración 1 nada más trata sobre la administración y sus gerentes. Los gerentes son colaboradores que todas las organizaciones necesitan, sin importar tamaño, tipo u ubicación. Nuestros objetivos a alcanzar son aplicar correctamente los conceptos administrativos, que se haga pensamiento crítico de las cosas de estudio, de los casos de estudio, conocer la historia de la administración y diferenciar qué es la responsabilidad social y la ética administrativa. Y la metodología de educación pues es la evaluación sumativa, la conceptualización y las competencias. El desglose de evaluación, todo será evaluado 50% trabajo y 50% examen. Y en el primer capítulo estaremos evaluando lo que es el análisis y solución del dilema del gerente y una guía de estudio por capítulo. En el capítulo 1, que habla sobre la introducción a la administración y las organizaciones. Los objetivos a alcanzar es clasificar a gerentes y empleados que no ocupan una posición gerencial, definir qué es administración, describir funciones, roles, habilidades de los gerentes y cómo está cambiando el trabajo gerencial y describir las características de una organización. ¿Quiénes son los gerentes? Pues los gerentes son alguien que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos. El trabajo de un gerente no tiene que ver con los logros personales, sino con ayudar a otros a realizar su trabajo. En la parte inferior del lado izquierdo les muestro una tabla de los índices sobre cómo las mujeres han podido ser capaces de tener puestos gerenciales. Cabe recalcar que es muy asombrante que en los países más desarrollados como Australia, Canadá, Alemania, Japón, Filipinas y Estados Unidos tienen solo un 3%, 4.2 y un 2.6 de mujeres trabajando en altos niveles gerenciales. Pero la gerencia no debe de impedir algún género. El hecho es que tienen que trabajar apasionados y desafiantes en todas las organizaciones, más en estos tiempos tan inciertos, complejos y caóticos. Los niveles gerenciales. Los niveles gerenciales se dividen en 4. La base, que son los empleados en una posición gerencial, los gerentes de primera línea, los gerentes de nivel medio y los gerentes de nivel alto. Cuando hablo de los gerentes de primera línea, son los supervisores, son los que están involucrados directamente con lo que es el servicio al cliente o la producción. Cuando hablamos de gerentes de nivel medio, como el nombre lo menciona, son aquellos que se encuentran se dirigen más lo que son los trabajos con los gerentes de la primera línea. Se le podría decir líder de proyecto, gerente de tienda o el gerente de división. Y cuando me refiero a lo que son los gerentes de nivel alto, son los quienes toman la responsabilidad de las decisiones de la empresa y establecen los planes y objetivos de la empresa. Se conocen como el presidente de la organización, el director administrativo, el director de operaciones y el director ejecutivo. ¿Qué es la administración? La administración es la coordinación y supervisión de las actividades laborales de otras personas de tal manera que se realiza de una forma eficaz y eficiente. La administración tiene en conjunto el uso de recursos y los logros de objetivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Hacer poco desperdicio de los recursos,
hacer grandes logros de los objetivos. ¿Para qué? Porque la administración se esfuerza para desperdiciar pocos recursos y así tener una alta eficiencia y lograr objetivos difíciles para tener alta eficacia. ¿Qué hacen los gerentes? Pues los gerentes tienen tres partes que debe hacer: funciones, roles y habilidades. Cuando me refiero a las funciones, me refiero a la planeación, organización, dirección y control. La planeación es definir todos los objetivos, establecer estrategias, desarrollar planes para coordinar actividades. Después de hacer una planificación debe de haber una organización, y esa organización es determinar lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo y con quién se cuenta para hacerlo. La dirección es motivar, dirigir y cualquier otra acción involucrada para dirigir al personal. Y el control es dar seguimiento a las actividades para lograr que se garantice conforme a lo planeado. Y todo esto es para alcanzar los propósitos establecidos de la organización. Los roles de los gerentes. Hay tres roles. Están los roles interpersonales, roles informativos y los roles decisorios. Los roles interpersonales son los de representante, líder y enlace. Cuando nos referimos a los roles gerenciales se refieren a las acciones o comportamientos específicos que se esperan de los gerentes. Estas se relacionan a las relaciones interpersonales, como lo había mencionado, a la transferencia de información y a la toma de decisión. Los roles interpersonales son aquellos que involucran a las personas, subordinados y personas ajenas a la organización. Los roles informativos involucran reunir, recibir y transmitir la información. Y los roles decisorios son emprender, manejador de problemas, asignación de recursos y lo que es la negociación. Eso conlleva más que las decisiones y las elecciones para poder ayudar a la organización. Las habilidades. Las habilidades son conceptuales, humanas y técnicas. Los gerentes de nivel alto son los que deben de contener las tres habilidades esencialmente. No quiere decir que todos lo tengan, ¿verdad? Lo que son las habilidades conceptuales, las humanas para poder tratar a las personas y las técnicas. Cuando nos referimos a las habilidades técnicas son el conocimiento específico del trabajo y de las técnicas necesarias competentes. Los gerentes de niveles inferiores son los que deben de tener más establecido lo que son las habilidades técnicas, porque son los que trabajan directamente con el servicio del cliente o con la producción, como lo había mencionado anteriormente. Cambios que afectan el trabajo de los gerentes. Hay 4 cambios que afectan, pero esto no quiere decir que son los únicos. Voy a mencionar lo que son los cambios tecnológicos, lo que es más que todo la digitalización. El efecto de cambio es el desplazamiento de los límites de la organización, centros de trabajo virtuales, que hoy en día creo que es uno de los auges más grandes por todo lo que ha sucedido. Los acuerdos laborales flexibles, empleados con mayor potencial y equilibrio entre la vida laboral y la personal. Cuando mencioné aquí equilibrio entre la vida laboral y lo personal es porque los cambios tecnológicos hoy en día influyen bastante, digamos, en las redes sociales. Entonces las personas que trabajan en los puestos gerenciales deben de poder lidiar con este tipo de situación. Los cambios relacionados con las amenazas a la seguridad son la administración de riesgo, la preocupación relacionada con la discriminación, que hoy en día, aunque estamos en pleno siglo XXI, todavía se sigue dando ese tipo de situación. El mayor énfasis en la ética de la organización y de los gerentes. Esto es más que todo la redefinición de los valores, recuperación de la confianza y la mayor responsabilidad que debe de tener un gerente. Y la mayor competitividad, el servicio al cliente, la innovación y la eficiencia de productividad. Ahora bien, ¿qué es una organización? Acuerdos son acuerdos deliberados de personas para llevar a cabo un propósito específico. Primero, una organización tiene que tener un propósito definido. Este propósito generalmente se expresa a través de objetivos que la organización espera cumplir.
Segundo, cada organización está formada por personas. Cuenta con ellas para realizar el trabajo necesario que la organización logre sus metas. Y por último, pero no menos importante, todas las organizaciones crean una estructura deliberada, dentro de las cuales los miembros realizan su trabajo. Entonces, la organización debe de contar con propósitos definidos, con las personas adecuadas y con una estructura deliberada en la que le dé libertad de trabajo. Cuando hablamos de la universalidad de la administración, nos vamos a enfocar en 4 partes. No importa el tamaño de la organización, ya pueda ser pequeña o grande. Todo tipo de organización no necesariamente tiene que ser lucrativa o no lucrativa. Y todos los niveles de la organización, ya sean inferiores o superiores. La realidad es de que la administración es necesaria en todas las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en todos los niveles y en todas las áreas de trabajo, sin importar dónde se localicen. Ahora bien, los gerentes se topan con 2 cosas: recompensas y retos que deben de tener en una organización. Cuando hablamos con recompensa, es crear un ambiente laboral en que los miembros de la organización puedan trabajar a su máxima capacidad, tener oportunidad de pensar creativamente y a la vez utilizar su imaginación, ayudar a otros a encontrar sentido y satisfacción en su trabajo. Y es muy importante que sepan apoyar, dirigir y cuidar a otros. Trabajar con varias personas. Trabajar y recibir conocimiento y estatus en la organización y en la comunidad. Influir en los resultados de la empresa. Recibir una remuneración adecuada en forma de salario, bonos o acciones. Y los buenos gerentes son necesarios para las compañías. Los retos que la mayoría de gerentes tienen en las organizaciones es que se trabaja arduamente. Quizás tener labores más de oficina que gerenciales, con frecuencia tener que trabajar con recursos limitados, motivar a los trabajadores en situaciones caóticas o inciertas, combinar con lo que son conocimientos, habilidades, ambiciones y experiencias de un grupo de trabajo heterogéneo, y el éxito depende del desempeño laboral de otros. Ahora bien, estaremos en el capítulo 2, viendo lo que es la historia de la administración. Los objetivos a evaluar son describir los antecedentes históricos de la administración, explicar las diversas teorías del enfoque clásico, describir el enfoque cuantitativo, analizar el desarrollo y aplicación del enfoque conductual y explicar las diversas teorías del enfoque contemporáneo. Los antecedentes históricos de la administración. Como pueden observar en las imágenes, están lo que son las pirámides de Egipto, está la muralla china y está la ciudad de Venecia. Desde ese entonces se hacía lo que era la administración y se podrían preguntar por qué. En las pirámides de Egipto tuvieron que necesitar una administración y un gerente para poder sostener todos los recursos y poder hacer las pirámides en tan cierto tiempo, que fueron 100 años. Y lo que es la muralla china, de igual forma se necesitaba tener los recursos y el personal para poderle elaborar. Entonces la administración se aprecia durante muchos años. Todo tenía que haber sido planeado, organizado y dirigido por ciertas personas. ¿Quiénes fueron los primeros que abordaron el tema de la administración? Uno de los primeros que abordó el tema de la administración es Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, y hablaba sobre la especialización de las labores desde el año de 1776. Él planteó las ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad obtendrían a partir de la división de trabajo, las tareas especializadas, como se conocen hoy en día. No sé si han tenido la oportunidad de visitar una maquila, como muy conocida, se menciona, es que todas las personas que trabajan en la maquila tienen un trabajo específico.
Si es una maquila de confección de camisas, una persona se encarga de la manga, otra persona se encarga del cuello, otra de recortar la tela, y eso hace que todas las personas se especialicen en su trabajo y produzcan más camisas en el tiempo establecido si solo una persona lo haría. De ahí, en la revolución industrial, la cual inició en el siglo XVIII, cuando el poder de las máquinas sustituyó la fuerza humana y se volvió más económico manufacturar los productos en las fábricas que en los hogares. Estas grandes eficientes fábricas necesitaban a alguien que previera la demanda, que garantizara que los materiales necesarios para la fabricación de productos estuvieran disponibles, asignar tareas a la gente que se dirigía en diferentes actividades diarias, etc. Ahora bien, los enfoques principales de la administración. Está el enfoque clásico, cuantitativo, conductual y contemporáneo. Estos fueron los 4 enfoques en los que se divide lo que es la administración. Los enfoques clásicos se dividen en administración científica y lo que es la administración gerencial. La administración general se centra en lo que hacen los gerentes y en lo que constituye una buena práctica administrativa. Los individuos más prominentes dentro de esta teoría fueron Henry Fayol y Max Weber. Mientras que la administración científica, que es el método que involucra el uso del método científico para determinar la mejor forma de realizar un trabajo, los individuos más prominentes en esta teoría fueron Frederick Taylor y Lillian Gilbert. ¿Cuál fue el aporte que hizo Henry Fayol en la administración general? Él mantuvo 12 principios: la división de trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la subordinación, la remuneración, la unidad de dirección, centralización, escalafón, orden, equidad, estabilidad de puesto personal, iniciativa y espíritu de trabajo. Y en la administración científica, Frederick Taylor mantuvo los 4 principios de la administración, en lo cual habla sobre desarrollar una ciencia para cada elemento de trabajo de un individuo. La selección científicamente con los empleados y luego capacite, enseñe y perfeccione el trabajador. Coopere efusivamente con los empleados para asegurarse de que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que ha desarrollado. Y también sobre el trabajo, la división del trabajo y la responsabilidad de forma casi equitativa entre los trabajadores. La administración realiza todo el trabajo para él y él esté mejor capacitado para los trabajos. Max Weber menciona que tiene una burocracia, que la burocracia dentro de las empresas debe de contar con una división de trabajo, una jerarquía de autoridad, selección formal de los trabajadores según sus capacidades, normas y reglamentos fundamentales dentro de la organización y la impersonalidad, orientación personal, y ya había mencionado lo que es la división de trabajo, que es muy importante. Y si se han fijado o han puesto atención, se han podido percatar que la división de trabajo va casi en todas las ítems de cada uno de ellos. Y Frank y Lillian Gilbert aportaron lo que fue los primeros investigadores en utilizar películas para estudiar los movimientos personales, en lo cual influenciaba lo que son movimientos manuales y corporales. Inventaron un dispositivo llamado micronómetro que grababa los movimientos de un trabajador, y era más que todo era revisar, agarrar y sostener, y esto fue hecho más para lo que son dado en las organizaciones de construcción. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, esta es un uso de técnica para mejorar las tomas de decisión, que habla sobre la ayuda de los números para poder tomar decisiones.
Esto consiste en la aplicación de la estadística, de modelos de optimización y de información, de simulación por computadora y otras técnicas cuantitativas a actividades administrativas. Ya podría ser programación lineal, planeación de trabajo y análisis de programación. Otra área en la que se utiliza técnicas cuantitativas, pues en la administración de la calidad total. Cuando hablamos de la administración de la calidad total, es la filosofía de administración encaminada hacia la mejora continua para responder a las necesidades y expectativas del cliente. Más que todo, intensificar la atención al cliente, ocuparse de la mejora continua, enfocarse en los procesos, mejorar la calidad de todo lo que se hace en la organización y la mediciones precisas y el fortalecimiento de los empleados o colaboradores. Y el enfoque conductual nos habla sobre el comportamiento organizacional. Los campos de estudio que investigan las acciones del comportamiento de la gente en el trabajo. Los primeros partidarios del comportamiento organizacional fueron Robert Owen en el siglo XVIII, que Robert Owen se preocupó por las deplorables condiciones de trabajo y propuso un centro de trabajo ideal. Expresó que el dinero gastado en mejoras de condiciones del trabajador era ahí una inversión inteligente, porque entre más cómodo sea un trabajador en su área, él dará una mejor eficiencia a la hora de servir al cliente o de hacer algún tipo de producción, si es de producción la empresa. Está también Hugo Münsterberg, que a principios del siglo XX es el pionero en el campo de la psicología industrial, estudio científico de la gente en el trabajo. Sugirió que el uso de las pruebas psicológicas para la selección de empleados era la mejor opción para las empresas. De ahí tenemos a Mary Parker, que fue también a principios del siglo XX, una de las primeras en reconocer que las organizaciones se podían visualizar desde perspectivas del comportamiento individual y de grupo, y propuso ideas para orientar a las personas que los seguidores de la administración científica, orientar a las personas según los seguidores de la organización científica. Pensaba que las organizaciones debían basarse en una ética grupal. En cambio, Chester Barnard, en la década de 1930, Chester era un gerente real que pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales que necesitaban cooperación. Creía que el trabajo de los gerentes era comunicar y estimular a los trabajadores para lograr altos niveles de esfuerzo. Fue el primero en expresar que las organizaciones eran sistemas abiertos. Entonces, ellos fueron los que primeros partidarios en poder dar como una teoría real de lo que es el comportamiento organizacional y cómo esto influye en lo que es la empresa. Y aquí es el estudio de Hawk Turner, que es uno de los puntos más grandes que dio en el comportamiento organizacional, que nos habla sobre las normas sociales o estándares grupales. Eran los factores claves del comportamiento laboral individual. Los factores grupales establecen la productividad comparando con los estándares y actitudes grupales y la seguridad. Y aquí nos mencionan sobre Western Electric, que era una empresa de telefonía que mantuvo que en los años de 1924 fue hecho un experimento de la administración científica. Querían ver el impacto de la iluminación en los trabajadores. Se estableció grupos de control. Para sorpresa, aumentaban y bajaban niveles de intensidad de la luz, pero la productividad seguía aumentando. Por ende, se tomaron la tarea de invitar a Elton Mayo, que era un profesor de la Universidad de Harvard, y pudieron verificar y determinar que los grupos sociales o las personas como fueron agrupadas
y cómo se relacionaron fue la manera en cómo la empresa pudo hacer una productividad mejor, que no tenía nada que ver lo que era la luz, sino que al final era el grupo o el apoyo que las personas tenían para poder hacer la producción de las tareas. Ahora bien, vamos con lo que es el enfoque contemporáneo. En este enfoque contemporáneo se basa en lo que es la teoría del sistema y el enfoque de contingencia. Es un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas de tal forma que se produce de un todo unísono. Y mientras que el enfoque de contingencia nos habla sobre el enfoque general que planea que las organizaciones no son iguales, enfrentan situaciones distintas, contingencias y requieren diferentes formas de dirección. Entonces, en este enfoque nos mencionan dos, lo que son la teoría del sistema, que una empresa debe tener unas partes relacionadas ya sistematizadas y que sean todas interdependientes para que haya una producción o una normativa más unificada. Y el enfoque de contingencia es que toda empresa debe de tener algún respaldo o contingencia o por desastres como contingencias que se puedan dar en cualquier momento. Y después está lo que es la teoría del sistema. En la teoría del sistema nos habla sobre tres tipos: está la entrada, el proceso de transformación y las salidas. El sistema necesita tener unas entradas, ya sea materia prima, recursos humanos, capital, tecnología e información. El sistema hace el proceso de transformación, que son actividades gerenciales, actividades laborales de los empleados, actividades, la tecnología y los métodos de operación de la empresa. Cuando el sistema hace su transformación, hay una salida. ¿Y esa salida qué es? Productos o servicios, resultados financieros, la información y los recursos humanos. El sistema, al haber hecho una salida, tiene una retroalimentación de en base a qué? Al entorno. Si el entorno considera que los productos y servicios no fueron eficientes, se hace una retroalimentación y se manda a pedir un material de prima diferente, recursos humanos diferente, un capital diferente, tecnología diferente. Entonces, un sistema tiene que ir de acuerdo al entorno y así hacer una retroalimentación y seguir haciendo el proceso de transformación según la empresa. Y el enfoque de contingencia tiene variables generales. Está el tamaño de la organización, la tecnología para las tareas rutinarias, incertidumbres ambientales y diferencias individuales. Entonces, este enfoque se basa más que todo en que la empresa debe de tener respaldado todo lo que tenga que ver con contingencia. Digamos, si una empresa tiene tecnología para hacer tareas rutinarias, debe de tener un respaldo de contingencia, una planta eléctrica para cuando se vaya la energía eléctrica. Si hay diferencias individuales, tener una outsourcing. ¿Para qué? Para que si hay diferencias en la empresa, el outsourcing tenga las personas adecuadas para suplir ese puesto, etcétera. Los objetivos alcanzados. Pues se clasificó a los gerentes y empleados que no ocupaban una posición gerencial, se definió lo que era administración, se describió cuáles son las funciones, roles y habilidades de los gerentes, se describió las características de una organización, las teorías del enfoque clásico, se describió el enfoque cuantitativo, se analizó y desarrolló aplicaciones del enfoque conductual y se explicaron las diferentes teorías del enfoque contemporáneo. Muchas gracias por su atención y espero hayan comprendido la clase.